Situada en la Rusia de finales del siglo XIX, la historia se desarrolla en un ambiente sereno y contemplativo que contrasta con la agitación emocional de sus personajes. Con la maestría característica de Chejov, este relato nos invita a reflexionar sobre las decisiones que moldean nuestras vidas y los lazos que, aunque inesperados, pueden transformarlo todo. La mujer y el perro. Corría el rumor de que una nueva figura había sido vista en el paseo marítimo. Una mujer acompañada de un perro pequeño. Dmitri Dmitrich Gurov, quien ya había pasado 2 semanas en Yalta y estaba bien familiarizado con el lugar, se interesó en los recién llegados. Mientras estaba sentado en el café Bernie, notó a una mujer rubia de estatura media que llevaba una boina y seguía un pomerania blanco. La veía repetidamente en los jardines públicos y la plaza del pueblo, siempre sola, siempre con la misma boina y siempre con su perro blanco. Su identidad era un misterio y simplemente se referían a ella como la dama con el perro. Gurov pensó que podría valer la pena conocerla si estaba allí por sí misma, sin esposo ni amistades. Todavía no había cumplido 40 años. Tenía una hija de 12 años y 2 hijos en la escuela. Se había casado joven durante su 2º año de universidad y ahora su esposa le parecía mucho más vieja que él. Era alta y digna, con cejas oscuras y se consideraba intelectual. Era una lectora ávida, usaba ortografía fonética, y él secretamente la encontraba aburrida, de mentalidad estrecha y sin refinamiento. Se sentía intimidado por ella. No le gustaba estar en casa y le había sido infiel muchas veces. Quizás por esto, a menudo hablaba mal de las mujeres, refiriéndose a ellas como la raza inferior, aunque no podía pasar 2 días sin su compañía. Entre hombres se sentía aburrido y distante, pero con las mujeres era relajado, sabía qué decir e incluso podía disfrutar de silencios cómodos. Tenía una cualidad atractiva y misteriosa que atraía a las mujeres y las hacía favorecerlo. Era consciente de esto y sentía un tirón irresistible hacia ellas. Gurov había aprendido por experiencia dolorosa que las relaciones con personas respetables, especialmente aquellas de Moscú, que a menudo eran vacilantes e indecisas, comenzaban como agradables distracciones, pero inevitablemente se convertían en problemas complicados, volviéndose insoportables con el tiempo. Sin embargo, cada vez que conocía a una mujer intrigante, parecía olvidar esta lección, se entusiasmaba con la vida y todo parecía sencillo y divertido. Una noche, mientras cenaba en los jardines, la dama de la boina se acercó y tomó asiento en la mesa junto a la suya. Su comportamiento, caminar, vestimenta y peinado le indicaron que era una dama, casada, nueva en Yalta y sola, y que estaba aburrida. Descartó los rumores de inmoralidad en lugares como Yalta, los cuales creía eran mayormente fabricados por aquellos que deseaban ser indulgentes en ese tipo de comportamiento. Sin embargo, cuando la mujer se sentó a poca distancia de él, recordó historias de coqueteos fáciles y el encanto de una rápida aventura secreta con una extraña, cuyo nombre ni siquiera sabía, y de repente se sintió cautivado por la idea. Gesticuló invitando al pomerania y cuando el perro se acercó, agitó el dedo juguetonamente hacia él. El perro gruñó en respuesta y él agitó el dedo de nuevo. La mujer lo miró y rápidamente desvió la vista sonrojándose. «No muerde», dijo ella. «¿Puedo darle un hueso?», preguntó él. Con su aprobación preguntó educadamente. «¿Lleva mucho tiempo en Yalta?». «Llevo 5 días», dijo ella. «Y yo ya he prolongado mi estancia a 2 semanas», replicó él. Cayeron en un silencio momentáneo. «Es extraño cómo vuela el tiempo y sin embargo se siente tan monótono aquí», comentó ella sin mirarlo. «La gente suele decir eso por costumbre. Alguien de un pueblo pequeño podría vivir en Beliov o Sidra sin aburrirse, pero en cuanto vienen aquí se quejan de la monotonía y el polvo. Parecería que son de algún lugar exótico como Granada», observó él. Ella rió ante su observación. Tras la comida, abandonaron la mesa y caminaron juntos, entablando un intercambio ligero y juguetón, propio de quienes se sienten contentos y cómodos, indiferentes a su destino o al tema de conversación. Pasearon, comentando sobre la luz inusual en el mar. El agua presentaba un suave y cálido color lila, con un sendero dorado que dejaba la luna. Hablaron sobre el calor de la noche siguiendo al del día. Gurov compartió que era de Moscú, tenía un título en artes, trabajaba en un banco, se había formado como cantante de ópera, pero lo había dejado, y tenía 2 casas en Moscú. A través de su conversación, se enteró de que ella había sido criada en San Petersburgo. Había vivido en S. desde su matrimonio hace 2 años. Pasaría otro mes en Yalta y que su esposo, quien también necesitaba un descanso, podría venir a buscarla. No estaba segura si su esposo trabajaba para una agencia nacional o una oficina de gobierno local, lo cual le parecía confusamente divertido.
Gurov también descubrió que su nombre era Ana Sergeyevna. Más tarde, en su habitación de hotel, pensó en ella, convencido de que se encontrarían de nuevo al día siguiente. Mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre cómo había sido recientemente una estudiante, igual que su propia hija, y recordó la timidez y la torpeza aún evidentes en su risa y en la forma en que hablaba con alguien desconocido. Probablemente esta fuera su primera experiencia de estar sola en un lugar donde era observada y abordada con intenciones ocultas que probablemente reconocía. Pensó en su cuello delgado y sus hermosos ojos grises. «Hay algo conmovedor en ella», murmuró antes de quedarse dormido. Había pasado una semana desde que se conocieron. Era un día festivo y el clima era sofocante dentro de casa, mientras afuera el viento levantaba polvo y enviaba sombreros volando. Era un día que dejaba a uno sediento, y Gurov a menudo sugería a Ana Sergeyevna que tomaran algún jarabe de frutas con agua o un hielo para refrescarse. Era difícil encontrar algo que hacer. Por la noche, cuando el viento se había calmado, caminaron hacia el embarcadero para observar la llegada del vapor. Muchas personas estaban allí para saludar a los recién llegados con ramos de flores. Había dos cosas que destacaban entre la multitud bien vestida de Yalta: las mujeres mayores vestidas juvenilmente y una abundancia de generales. El mar agitado retrasó la llegada del vapor hasta después del anochecer y tardó un tiempo en atracar. Ana Sergeyevna usó sus binoculares para escrutar el vapor y a sus pasajeros, posiblemente buscando a alguien conocido. Cuando volvió la vista hacia Gurov, sus ojos brillaban. Era locuaz, hacía preguntas al azar y las olvidaba rápidamente. Incluso dejó caer sus binoculares entre la multitud. A medida que la multitud festiva se dispersaba y la oscuridad dificultaba ver los rostros, el viento se calmó por completo. Gurov y Ana Sergeyevna permanecieron en el embarcadero como si esperaran a que alguien más desembarcara. Ana Sergeyevna estaba callada ahora, oliendo las flores sin mirar a Gurov. «El clima ha mejorado esta tarde», dijo él. «¿A dónde vamos ahora? ¿Quieres dar un paseo en coche?» Ella no respondió. La miró detenidamente y de repente envolvió su brazo alrededor de ella y la besó, inhalando el aroma de las flores. Miró rápidamente a su alrededor, preocupado de que pudieran haber sido vistos. «Vamos a tu hotel», susurró y se apresuraron a partir. La habitación del hotel estaba cargada, llena del fragante perfume que ella había comprado en una tienda japonesa. Gurov la observó y reflexionó sobre las diversas personas que había encontrado en la vida. Recordó a mujeres despreocupadas y bondadosas que amaban fácilmente y lo agradecían por la efímera alegría que les traía. Mujeres como su esposa, que profesaban amor sin verdadera emoción, con palabras exageradas e histéricas, sugiriendo que era algo más profundo que el amor o la pasión. Y unas pocas otras mujeres, impresionantes pero frías, que parecían tener un codicioso deseo de extraer más de la vida de lo que ésta podía ofrecer. Estas mujeres exigentes, poco consideradas y controladoras ya no jóvenes, le repugnaban cuando su interés disminuía y su elegante atuendo le parecía como una armadura. Pero con Ana Sergeyevna, la dama con el perro, había una timidez, una torpeza de la inexperiencia y una sensación de alarma como si alguien hubiera tocado a la puerta inesperadamente. Su reacción a su encuentro fue seria, como si hubiera experimentado una caída y parecía fuera de lugar. Su rostro se veía pálido y demacrado, con su largo cabello tristemente caído. Parecía perdida en sus pensamientos, como una mujer arrepentida de una vieja pintura. «Está mal», dijo ella. «Serás el primero en despreciarme ahora». Había una sandía en la mesa. Gurov cortó un pedazo y la comió lentamente. Se sentaron en silencio durante media hora. El comportamiento de Ana Sergeyevna era conmovedor. Tenía la inocencia de una mujer decente y sencilla que no había visto mucho del mundo. La tenue luz de las velas apenas iluminaba su rostro, pero era evidente que estaba profundamente infeliz. «¿Cómo podría despreciarte?», preguntó Gurov. «No sabes de lo que hablas». «Dios me perdone», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Es terrible». «¿Crees que necesitas perdón?» «No, soy una mala y baja mujer. Me desprecio a mí misma y no intentaré justificarme. No es a mi esposo a quien he traicionado, sino a mí misma. Y no solo ahora. He estado mintiéndome a mí misma durante mucho tiempo. Mi esposo puede ser decente y honesto, pero es un lacayo. Ni siquiera sé lo que hace, pero sé que es un lacayo. Me casé con él a los 20. Estaba atormentada por la curiosidad. Quería algo mejor. Pensaba, debe haber otro tipo de vida. Quería vivir de verdad. Me impulsaba la curiosidad. Quizás no lo entiendas, pero lo juro, no pude evitarlo.
Algo se apoderó de mí. No pude contenerme. Le dije a mi esposo que estaba enferma y vine aquí. Y he estado vagando por ahí, en un aturdimiento como una loca. Y ahora me he convertido en una mujer vulgar y despreciable a la que cualquiera puede despreciar. Gurov ya estaba cansado de escucharla. Su tono ingenuo y este remordimiento repentino e inoportuno lo irritaban. Si no fuera por sus lágrimas, podría haber pensado que estaba bromeando o actuando. No entiendo, dijo suavemente. ¿Qué quieres? Ella escondió su rostro en su pecho y se aferró a él. Por favor, créeme, imploró. Anhelo una vida pura y honesta, y me resulta repulsivo el pecado. No entiendo cómo actué así. La gente suele decir, el diablo me desvió. Y ahora puedo decir lo mismo sobre mí misma. Tranquila, susurró él. Vio el miedo en sus ojos, la besó y habló con suavidad y ternura. Gradualmente ella se serenó y recuperó su alegría. Ambos empezaron a reír. Más tarde, cuando salieron afuera, el paseo marítimo estaba desierto. El pueblo, con sus cipreses, parecía inquietantemente tranquilo, pero el mar seguía estrellándose contra la orilla. Una sola barcaza se balanceaba en las olas, su farol parpadeaba soñolientamente. Tomaron un taxi y se dirigieron a Oreanda. Antes, en el vestíbulo vi tu apellido en la lista. Von Diederitz, comentó Gurov. ¿Tu marido es alemán? No, su abuelo era alemán, pero él es ortodoxo ruso, respondió ella. En Oreanda se sentaron en un banco cerca de la iglesia, observando el mar en silencio. Yalta apenas se vislumbraba a través de la bruma matinal. Nubes blancas estaban inmóviles sobre las montañas. Los árboles estaban quietos, los grillos chirriaban y el sonido rítmico y calmante del mar hablaba de tranquilidad y del eterno descanso que nos espera. Sonaba igual antes de que existieran Yalta u Oreanda, suena igual ahora y continuará así, indiferente a nuestra existencia. Esta constancia, esta indiferencia a nuestras vidas y muertes podía ser la promesa de nuestra salvación eterna, el ciclo sin fin de la vida en la tierra y nuestro viaje incesante hacia la perfección. Sentado junto a una joven que parecía tan hermosa en la aurora, cautivado por el entorno mágico, el mar, las montañas, las nubes, el cielo abierto, Gurov reflexionaba sobre cómo todo en el mundo es verdaderamente hermoso cuando uno lo piensa, excepto nuestros propios pensamientos y acciones cuando olvidamos nuestra dignidad y propósito superior. Un hombre se acercó a ellos, probablemente un jardinero. Los miró y se alejó. Este pequeño encuentro también le pareció misterioso y hermoso. Observaron cómo un vapor de Teodosia se acercaba y sus luces atenuándose con la del amanecer. El pasto está húmedo de rocío, observó Ana Sergeyevna después de un rato. Sí, es hora de volver. Él estuvo de acuerdo. Regresaron al pueblo y a partir de entonces se encontraban todos los días al mediodía en el paseo marítimo. Compartían comidas, paseaban y admiraban el mar. Ella a menudo se quejaba de dormir mal y de tener el corazón acelerado. Hacía preguntas repetitivas y a veces la consumía la envidia o el miedo de que él no la respetara lo suficiente. A menudo, cuando estaban a solas, él la besaba apasionadamente de repente. La ociosidad, estas muestras públicas de afecto, el calor, el aroma del mar y la vista de gente acomodada y despreocupada lo transformaban. Le decía a Ana Sergeyevna lo hermosa y cautivadora que era. Su pasión era ferviente y no la dejaba sola, mientras que ella a menudo parecía pensativa y lo presionaba para que admitiera que no la respetaba, que no la amaba de verdad y que la veía solo como una mujer común. Casi todas las tardes salían del pueblo, a Oreanda o a la cascada, y cada viaje era memorable, el paisaje siempre impactante. Esperaban la llegada de su esposo, pero en lugar de eso llegó una carta. Él escribía sobre un problema en los ojos y le rogaba a su esposa que regresara a casa lo antes posible. Ana Sergeyevna se preparó para partir rápidamente. «Es mejor que me vaya», le dijo a Gurov. «Debe ser el destino». Ella viajó en coche y él la acompañó. Pasaron todo el día en la carretera. Cuando ella se acomodó en su asiento del tren expreso y la segunda campana señaló la inminente partida, imploró: «Permíteme mirarte una vez más, solo una vez más. Eso es todo». No lloró, pero era evidente su profunda tristeza y su rostro temblaba de emoción. «Te recordaré, pensaré en ti», dijo. «Que Dios te acompañe, sé feliz. No guardes rencor contra mí. Debemos separarnos para siempre, es necesario, ya que nunca debimos habernos conocido. Bueno, que Dios te acompañe». El tren aceleró rápidamente. Sus luces desaparecieron de vista y en un minuto su sonido también se fue.
como si todo conspirara para terminar su dulce e insensato interludio lo más rápido posible. Solo en la plataforma, mirando a la oscuridad, Gurov escuchó el canto de los saltamontes y el zumbido de los cables del telégrafo, sintiendo como si acabara de despertar. Reflexionando sobre la situación, se dio cuenta de que este era otro capítulo en su vida que se cerraba, dejando atrás nada más que recuerdos. Sentía una mezcla de emociones, conmoción, tristeza y un toque de remordimiento. No había hecho verdaderamente feliz a esta joven que nunca volvería a ver. A pesar de su calidez y afecto genuinos, siempre había un indicio de ligera ironía en su forma de ser, una condescendencia sutil de un hombre casi el doble de mayor que ella, también satisfecho de su propia vida. Ella lo había llamado amable, excepcional y noble. Claramente, ella lo había percibido como alguien diferente a quien realmente era, y él, sin intención, la había engañado. El aire de la estación llevaba el aroma del otoño y la tarde estaba fría. «Es hora de dirigirme al norte», pensó Gurov mientras dejaba la plataforma. Definitivamente es hora. De vuelta en Moscú, la vida había retomado su rutina invernal. Se encendían las estufas y aún estaba oscuro por las mañanas cuando los niños desayunaban y se preparaban para la escuela con la enfermera encendiendo brevemente la lámpara. Se había asentado la helada. La primera nevada y el comienzo de los paseos en trineo traían un cierto placer. La vista de la tierra blanca, los techos cubiertos de nieve, el aire crujiente y delicioso, todo reminiscencia de la juventud. Los tilos y abedules congelados, con su apariencia amistosa, se sentían más entrañables que los cipreses y palmeras, y en su presencia los pensamientos del mar y las montañas parecían lejanos. Nacido y criado en Moscú, Gurov regresó a la ciudad en un día nítido y helado. Vistiendo su abrigo de pieles y guantes calientes, paseando por Petrovka y oyendo las campanas en una tarde de sábado, el encanto de sus recientes viajes se desvanecía. Poco a poco, se dejaba llevar por el bullicio de Moscú, leyendo con avidez 3 periódicos diarios, aunque decía que nunca leía los periódicos locales por principio. Anhelaba la vida social, restaurantes, clubes, cenas y celebraciones. Se enorgullecía de relacionarse con abogados prominentes y artistas, jugar a las cartas con un profesor en el club de médicos y de nuevo podía saborear un plato repleto de pescado en salazón y col. Había pasado un mes y él pensaba que el recuerdo de Ana Sergeyevna se desvanecería, apareciendo solo ocasionalmente en los sueños como les sucedía a otros. Pero llegó el invierno y sus recuerdos seguían siendo tan vívidos como si se hubieran separado apenas ayer. Sus memorias se intensificaron. Cuando escuchaba a sus hijos estudiando en la tranquilidad de la noche, o cuando la música o el sonido de una tormenta llegaban a sus oídos, todos sus momentos con Ana Sergeyevna volvían en tropel. Su tiempo en el muelle, las montañas neblinosas, los besos. Daba vueltas por su habitación sonriendo ante los recuerdos que luego se convertían en sueños donde el pasado y el futuro se confundían. Ana Sergeyevna no solo aparecía en sus sueños, aparecía seguirlo como una sombra, atormentándolo. Cuando cerraba los ojos la veía como si estuviera presente, aún más bella y tierna que antes, y se imaginaba a sí mismo mejor de lo que había sido en Yalta. Su presencia parecía persistir en los rincones de su habitación, en el susurro de su vestido. En la calle, se encontraba buscando a mujeres que se le parecieran. Anhelaba compartir sus recuerdos con alguien, pero en casa no podía hablar de su amor y no tenía a nadie más en quien confiar. No podía discutirlo con los inquilinos o colegas del banco. ¿De qué hablar? ¿Era amor? ¿Había algo significativo o interesante en su relación con Ana Sergeyevna? Solo podía hablar en términos vagos sobre el amor y las mujeres y nadie comprendía su importancia. Su esposa alzaba las cejas y burlonamente le decía: «El papel de don Juan no te queda nada bien, Dimitri». Una tarde, después de dejar un juego de cartas en el club de doctores, mencionó a un compañero de trabajo que había conocido a una mujer fascinante en Yalta. El compañero, al partir en su trineo, vociferó un comentario trivial sobre la cena de esa noche. Este intercambio mundano enfureció a Gurov, haciéndolo sentir degradado. Se sentía disgustado por las maneras groseras, las noches repetitivas, los días aburridos llenos de cartas, gula y borrachera. Se sentía atrapado en una vida consumida por actividades y conversaciones sin sentido, una vida que parecía tan confinante como un manicomio o una prisión. Gurov no durmió esa noche, lleno de frustración, y al día siguiente sufrió de un dolor de cabeza. Volvió a dormir mal, inquieto y harto de sus hijos, el banco y la idea de ir a algún lugar o hablar de cualquier cosa. Cuando llegaron las vacaciones de diciembre, hizo planes para viajar,
diciéndole a su esposa que necesitaba ir a San Petersburgo por los intereses de un joven amigo, pero se dirigió a ese, sin estar completamente seguro de por qué. Quería ver a Ana Sergeyevna, hablar con ella, quizás organizar un encuentro. Llegó temprano por la mañana y se registró en la mejor habitación del hotel. La habitación tenía una cubierta de tela gris de uniforme militar en el suelo y un tintero polvoriento en la mesa que presentaba una figura a caballo con el sombrero en la mano y sin cabeza. El portero del hotel le proporcionó la información que necesitaba. Von Diederitz poseía una casa en la calle Goncharny Vieja, no lejos del hotel. Era rico, vivía bien y tenía sus propios caballos. Todos en la ciudad lo conocían, aunque el portero pronunciaba mal su apellido como Dridiritz. Gurov caminó sin prisa hacia la calle Goncharny Vieja y localizó la casa. Frente a ella había una larga valla gris con clavos que parecían poco acogedores. Uno querría escapar de una valla así, pensó Gurov, alternando su mirada entre la valla y las ventanas de la casa. Se dio cuenta de que, dado que era festivo, el marido probablemente estaría en casa. Sería inadecuado molestar al hogar, y enviar una nota podría correr el riesgo de que cayera en manos del marido, arruinando potencialmente todo. Decidió dejarlo al azar y paseó por la calle cerca de la valla, esperando una oportunidad. Vio a un mendigo entrar por la puerta y ser perseguido por perros, y después escuchó una música de piano tenue, posiblemente tocada por Ana Sergeyevna. Cuando la puerta principal se abrió y salió una anciana con un pomerania blanco, Gurov casi llamó al perro, pero estaba demasiado nervioso para recordar su nombre. Se frustró cada vez más con la valla gris, sospechando que Ana Sergeyevna podría haberlo olvidado o haber encontrado a alguien más, lo cual parecía probable para una joven sin otra distracción. Al volver a su habitación de hotel, pasó mucho tiempo en el sofá, indeciso acerca de qué hacer a continuación. Después de la cena y una siesta, se despertó por la noche, sintiéndose tonto y agitado. ¿Qué lío esto?, pensó sentándose en la cama con su manta gris de aspecto hospitalario, tanto por la dama con el perro, tanto por la aventura. ¡Qué predicamento! Esa mañana había notado un cartel que anunciaba la primera función de La Geisha. Considerando que ella podría asistir, fue al teatro abarrotado. La élite local se encontraba en la parte delantera. La hija del gobernador era visible en su palco y la orquesta se tomaba su tiempo afinando. Mientras el público se acomodaba, Gurov repasaba la multitud con ansias. Ana Sergeyevna llegó y se sentó en la tercera fila. Al verla, el corazón de Gurov se estremeció y se dio cuenta de que ella era la persona más importante de su vida. Esta mujer ordinaria, indistinguible entre la multitud, sosteniendo una lorgnette común, llenaba su vida de alegría y tristeza por igual. Mientras la mediocre orquesta tocaba, admiraba su belleza y se permitía soñar. Un joven de patillas modestas, alto y ligeramente encorvado, entró junto a Ana Sergeyevna y se sentó a su lado. Con cada paso inclinaba la cabeza como si estuviera en un constante estado de deferencia. Este debía ser el esposo del cual Ana, en un momento de frustración en Yalta, se había referido con desdén como un lacayo. En efecto, había algo servil en su esmirriada figura, sus patillas y el pequeño espacio calvo en su cabeza. Su sonrisa era excesivamente dulce y llevaba algún tipo de emblema en su solapa que recordaba a un número de servicio en el uniforme de un camarero. Durante el primer intermedio, el esposo salió a fumar, dejando a Ana sola en su palco. Gurov, también sentado en el patio de butacas, se acercó a ella y la saludó con una voz temblorosa y una sonrisa tensa. «Buenas noches». Ella lo miró. Su rostro se volvió blanco, luego volvió a mirar en estado de shock, apenas capaz de confiar en sus ojos. Apretando su abanico y las lorgnettes fuertemente, parecía luchar por no desmayarse. Ambos estaban en silencio. Ella permanecía sentada mientras él se quedaba de pie a su lado, demasiado ansioso como para sentarse junto a ella. La orquesta comenzó a afinar sus instrumentos. Gurov sintió una oleada de pánico, como si todos los espectadores en los palcos estuvieran observándoles. Ella se levantó y se apresuró a la salida. Él la siguió y ambos se movieron sin rumbo a través de corredores y escaleras. Pasaron por personas con diversos uniformes, todos adornados con insignias, y vislumbraron damas y abrigos de piel en percheros. Las corrientes de aire que llevaban el olor a tabaco rancio les golpeaban. El corazón de Gurov latía fuertemente al pensar: ¡ay, cielos! ¿Por qué están todas estas personas aquí y esta orquesta? Recordó que cuando se había despedido de Ana Sergeyevna en la estación de tren, creyó que su historia había terminado y nunca se volverían a encontrar. Sin embargo, qué lejos estaban todavía de separarse verdaderamente. En una escalera mal iluminada que conducía al anfiteatro, ella se detuvo.
«¿Cómo me has asustado?», dijo ella, sin aliento y aún pálida. «Estoy aterrada. ¿Por qué has venido? ¿Por qué?». «Por favor, comprende, Ana», rogó él suavemente. «Te ruego que lo entiendas». Ella lo miró con una mezcla de miedo, súplica y amor, memorizando sus facciones. «Soy tan infeliz», continuó ella, haciendo caso omiso de su súplica. «No puedo dejar de pensar en ti. Mi vida gira en torno a ti. Quería olvidarte, pero ¿por qué? ¡Oh! ¿Por qué viniste?». Arriba 2 escolares fumaban y miraban hacia abajo, pero Gurov no se dejó disuadir. Atrajo a Ana Sergeyevna hacia él y comenzó a besar su rostro, sus mejillas y sus manos. «¿Qué estás haciendo?», exclamó ella aterrorizada, empujándolo. «Estamos siendo tontos. Vete ahora, de inmediato. Te lo suplico, por todo lo sagrado, por favor. La gente viene». Se oyeron pasos subiendo las escaleras. «Debes irte», susurró Ana Sergeyevna con urgencia. «¿Oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz. Soy desgraciada ahora y nunca seré feliz, nunca. No me hagas sufrir más. Te prometo que iré a Moscú. Pero por ahora debemos separarnos. Mi querido, bueno y precioso Gurov, debemos separarnos». Ella le apretó la mano y corrió escaleras abajo, mirándolo de reojo. Por su mirada, él pudo decir que realmente estaba desesperada. Gurov se quedó un momento más, escuchando hasta que los sonidos se desvanecieron. Luego encontró su abrigo y salió del teatro. Ana Sergeyevna comenzó a visitar a Gurov en Moscú. Salía de su ciudad, cada 2 o 3 meses, con el pretexto de buscar asesoramiento médico para un supuesto problema interno, una historia que su marido solo medio creía. En Moscú, se alojaba en el hotel Slaviansky Bazar y enviaba inmediatamente a un botones con gorra roja para notificar a Gurov de su llegada. Las visitas de Gurov a ella eran un secreto desconocido para todos en Moscú. Una mañana de invierno, mientras Gurov se dirigía a su encuentro, estaba acompañado por su hija, a quien llevaba a la escuela. Convenientemente quedaba en el camino. La nieve caía en grandes copos húmedos, a pesar de que la temperatura estaba 3 grados por encima del punto de congelación. Gurov explicó a su hija que el calor solo estaba en la superficie terrestre y que la atmósfera más arriba era más fría. Ella preguntó por qué no había tormentas eléctricas en invierno, y él también le explicó eso, mientras pensaba en su cita secreta con Ana Sergeyevna. Gurov vivía una existencia doble. Su vida pública estaba llena de medias verdades y engaños, muy similar a la de sus amigos y conocidos. Sin embargo, su vida secreta contenía todo lo que verdaderamente le importaba, todo lo sincero y sin autoengaño. Esta vida oculta era donde sentía que yacía la esencia de su existencia. Creía que todos tenían una vida oculta, donde su verdadero yo se revelaba lejos de la vista pública. Pensaba que la necesidad de privacidad personal era tan fuerte en la sociedad civilizada debido a esta dicotomía. Luego de dejar a su hija en la escuela, Gurov continuó hacia el Slaviansky Bazar. Se quitó el abrigo de piel abajo, subió a la habitación de Ana Sergeyevna y tocó suavemente. Ella lo esperaba, vestida con el atuendo gris que a él le gustaba, luciendo pálida y cansada por el viaje y la ansiosa espera. No sonrió al verlo. En cambio, lo abrazó fuertemente y compartieron un largo y profundo beso, como si no se hubieran visto durante años. Gurov preguntó acerca de su vida, pero ella estaba demasiado abrumada para hablar y comenzó a llorar. Se giró tratando de componerse. Gurov pensó que lo mejor era dejarla llorar y se sentó pidiendo un té. Mientras bebía, ella se paró junto a la ventana, de espaldas a él, llorando sobre la naturaleza difícil de su amor, secreto y problemático como el de ladrones. Él le instó a que dejara de llorar, dándose cuenta de que su aventura probablemente no terminaría pronto. El apego de Ana Sergeyevna a él solo se hacía más fuerte y ella lo adoraba. Parecía imposible decirle que su relación eventualmente tendría que terminar, y probablemente ella no lo habría creído de todos modos. Se acercó a ella con la intención de ofrecerle algunas palabras de consuelo, y fue entonces cuando se vio reflejado en el espejo. Su cabello estaba volviéndose gris, y le resultaba extraño cómo se había vuelto más viejo y sencillo en los últimos años. Los hombros bajo sus manos estaban calientes y temblorosos. Sentía una profunda simpatía por esta vida, todavía vibrante y hermosa, pero probablemente acercándose al punto en que comenzaría a marchitarse, muy parecido a la suya propia. ¿Por qué lo amaba ella tanto? A menudo él aparecía diferente a las mujeres de lo que realmente era. No lo amaban a él, sino a una versión idealizada que habían buscado durante mucho tiempo, y aún al darse cuenta de su error, su afecto persistía. Ninguna había encontrado la felicidad con él.
Con el tiempo las había conocido, conectado con ellas y se había separado, pero nunca había amado de verdad. Era todo menos amor. Y ahora, con el cabello gris, se había enamorado profunda y verdaderamente por primera vez. Ana Sergeyevna y él compartían un amor como si estuvieran hechos el uno para el otro, similar al de un esposo y una esposa, o amigos cercanos. Les parecía que el destino había previsto su unión y no podían comprender por qué él tenía una esposa y ella un marido. Se sentían como pájaros migratorios, atrapados en jaulas separadas. Se perdonaban las vergüenzas del pasado y todo en su presente, reconociendo que este amor los había transformado a ambos. En momentos pasados de desesperación, se consolaba con cualquier razonamiento que pudiera reunir, pero ahora ya no buscaba tal consuelo. Anhelaba ser sincero y tierno. «No llores, querida», dijo. «Ya has llorado suficiente. Hablemos y concibamos un plan». Pasaron mucho tiempo discutiendo cómo escapar de la necesidad de secreto, el engaño, vivir separados y los largos periodos sin verse. ¿Cómo podrían liberarse de estas insoportables restricciones? ¿Cómo? ¿Cómo?, preguntó él agarrándose la cabeza. ¿Cómo? Parecía como si estuvieran a punto de encontrar una solución y que después comenzaría una vida nueva y maravillosa. Sin embargo, ambos sabían que por delante tenían un largo y desafiante camino, y que la parte más compleja y difícil apenas estaba comenzando.